Bienvenidos de nuevo a este espacio donde desentrañamos los secretos y las historias que nos apasionan. Hoy, amigos, tenemos una bomba, una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo y que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Vamos a hablar de un tema que ha resonado en miles de corazones, un tema que involucra a dos de las estrellas más queridas y admiradas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han oído bien. La noticia que está dando la vuelta al mundo, y que hoy desglosaremos aquí para ustedes, es la confesión de Can Yaman sobre una supuesta traición a Demet Özdemir. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Es cierto todo lo que se dice? Quédense conmigo hasta el final del vídeo porque vamos a poner las cartas sobre la mesa, a analizar los detalles y a intentar entender esta historia que ha generado tanto revuelo. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les hago una invitación muy especial: suscríbanse al canal ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Empezamos. La historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir se convirtió, casi de la noche a la mañana, en un cuento de hadas moderno. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci, la química entre ellos fue tan palpable, tan eléctrica, que los fans no tardaron en pedir a gritos que ese romance traspasara la ficción. Y así fue. Durante un tiempo Can y Demet vivieron un apasionado noviazgo que acaparó portadas, alimentó innumerables portales de noticias y mantuvo a sus seguidores en un estado de euforia constante. Se les veía juntos, felices, compartiendo momentos íntimos en redes sociales, y la boda parecía inminente. Eran la pareja dorada de la televisión turca, la combinación perfecta de belleza, talento y carisma. La complicidad que emanaba de ellos en cada escena, en cada entrevista, se traducía en una conexión genuina que trascendía la pantalla, y para muchos, era la prueba irrefutable de que su amor era tan real como la trama que interpretaban. Las redes sociales se inundaron de fotografías, vídeos y montajes de sus seguidores, creando un universo paralelo donde su romance era celebrado y fantaseado. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, los finales felices no siempre son eternos. Y el de Can y Demet fue particularmente abrupto y para muchos desconcertante. La ruptura llegó de forma inesperada, sin grandes explicaciones públicas, dejando un vacío de respuestas que pronto se vio llenado por rumores y especulaciones. Y ahí es donde entra la palabra clave de nuestro vídeo de hoy: traición. Durante mucho tiempo, la sombra de una posible infidelidad ha planeado sobre su separación. Los tabloides turcos y las redes sociales ardieron con teorías, desde celos profesionales hasta diferencias irreconciliables, pero la hipótesis más recurrente y dolorosa para los fans era la de una infidelidad por parte de Can Yaman. La ausencia de declaraciones contundentes por parte de la pareja solo avivó aún más el fuego de las conjeturas, dejando a la opinión pública en un estado de perpetua incertidumbre. Y ahora parece que el propio Can Yaman ha decidido arrojar luz, o al menos parte de ella, sobre este turbulento capítulo de su vida. Lo que se ha reportado en varios medios, y que ha generado esta expectación, es que Can Yaman ha hecho unas declaraciones que apuntan a un error de su parte, a una conducta que habría lastimado a Demet Özdemir. Si bien las palabras exactas y el contexto completo de estas confesiones pueden ser un poco difusos, la idea general que ha trascendido es que Can reconoce haber tomado decisiones equivocadas durante su relación, decisiones que él mismo califica como una forma de traición, no necesariamente en el sentido más estricto de infidelidad física, pero sí en un plano emocional, en el de la confianza y el respeto mutuo. Es importante recalcar que la interpretación de traición en este contexto parece apuntar a una negligencia emocional, a una falta de priorización de la relación, a un descuido de los sentimientos y necesidades de Demet. No se trataría de un acto puntual de infidelidad en el sentido más convencional, sino de un patrón de comportamiento que erosionó la base de la confianza. Para entender mejor, es importante recordar que en su momento, los rumores apuntaban a que la relación se había deteriorado por la intensidad de la fama de Can, sus viajes constantes, y las oportunidades laborales que lo alejaban de Estambul. Se hablaba de que Demet se sentía sola, y que Can, quizás abrumado por la presión mediática y su carrera en ascenso, no supo manejar la situación de la manera adecuada. Las declaraciones recientes de Can parecen validar esta línea de pensamiento. Él habría admitido que actuó de forma egoísta, priorizando su carrera y sus propios deseos sin tener en cuenta el impacto que esto tendría en Demet y en la relación. Es como si la vorágine de su éxito internacional, las ofertas de Hollywood y las producciones europeas, lo hubieran cegado ante la necesidad de nutrir y proteger el vínculo que compartía con Demet.
Se dice que se centró tanto en construir su imperio profesional que descuidó los cimientos de su vida personal, y ese descuido, a la larga, se tradujo en un desmoronamiento de la confianza. Imaginemos por un momento la situación. Tienes a la mujer que amas a tu lado, construyes un futuro juntos, y de repente el mundo te cae encima con ofertas de trabajo en el extranjero, con una fama que te desborda. ¿Cómo se maneja eso? Can Yaman, con su reconocida ambición y su proyección internacional, quizás se vio tentado por las luces brillantes de Hollywood y las oportunidades europeas. Y en ese proceso, según lo que se desprende de sus supuestas confesiones, habría descuidado la base, el pilar fundamental de su relación, Demet. Es fácil dejarse llevar por el torbellino de la fama y las oportunidades, pero el precio de ese descuido puede ser devastador para quien queda en tierra firme, esperando una conexión que se desvanece. La ambición es una cualidad admirable, pero cuando eclipsa el cuidado de las relaciones personales, puede convertirse en un arma de doble filo. No se trata solo de un yo me equivoqué, sino de un reconocimiento explícito de haber fallado en un aspecto crucial de una relación. Cuando hablas de traición, incluso si no es una infidelidad convencional, estás hablando de romper promesas, de erosionar la confianza, de hacer sentir a la otra persona ignorada, poco valorada, o incluso reemplazada por otras prioridades. Y eso, amigos, puede ser igual o incluso más doloroso que una infidelidad física para muchas personas. La confianza es el pegamento que une a dos personas, y una vez que se rompe, recomponerla puede ser una tarea titánica, si no imposible. Sentir que tus necesidades emocionales no son escuchadas o atendidas, que tus sentimientos son secundarios ante las ambiciones de la otra persona, es un golpe profundo a la intimidad y al respeto mutuo. Las declaraciones de Can no eximen completamente su responsabilidad, pero sí ofrecen una perspectiva más matizada. No es un simple te engañé, sino un hice cosas que te lastimaron, que rompieron lo nuestro, y me arrepiento. Es una admisión de culpa, de haber actuado de una manera que él mismo reconoce ahora, fue perjudicial para la persona que amaba. Y esto, de alguna manera, nos permite ver un lado más humano y vulnerable del actor, más allá de su imagen de galán invencible en las pantallas. Las celebridades a menudo son vistas como seres perfectos, inmunes a los errores y las debilidades humanas. Sin embargo, estas confesiones nos recuerdan que detrás del brillo y el glamour, hay personas que también lidian con sus propios demonios, sus propios remordimientos y sus propias imperfecciones. Muchos fans, al enterarse de estas declaraciones, se dividen. Por un lado, hay quienes defienden a Can, argumentando que la presión de su carrera era inmensa y que es normal cometer errores. Otros, sin embargo, se sienten decepcionados, recordando la intensidad de su amor y sintiendo empatía por Demet, quien, según ellos, merecía un trato mucho más considerado. Y es que la idealización de las parejas famosas a veces nos ciega, y cuando aparecen estas grietas, nos cuesta asimilar que detrás de las cámaras también hay seres humanos con sus propios conflictos e imperfecciones. Es un dilema común, ¿hasta qué punto la fama y la presión mediática exculpan o al menos matizan la responsabilidad individual en los errores cometidos? Es importante recordar que hasta ahora, estas son interpretaciones y reportes de medios. No hemos tenido una entrevista en profundidad de Can Yaman abordando directamente este tema, con todos los matices y detalles que una situación así amerita. Sin embargo, la repetición de estas informaciones en diversos medios turcos e internacionales, y la forma en que se ha presentado como una confesión, sugiere que hay algo de cierto en todo esto. Y lo que Can Yaman habría admitido es un error de juicio, una priorización equivocada que lo llevó a actuar de una manera que él mismo reconoce, fue desleal al compromiso que tenía con Demet Özdemir. La fuente de estas declaraciones, aunque no sea una entrevista directa y oficial, parece tener un peso considerable debido a su recurrencia y a la manera en que ha sido acogida por la prensa. Podemos pensar en esto como un fallo en la comunicación, en la empatía, en la gestión de las expectativas. Quizás Can Yaman no entendió la profundidad de lo que Demet necesitaba, o quizás se dejó llevar por la adrenalina de una carrera que despegaba a velocidades vertiginosas. En cualquier caso, la consecuencia fue la misma, el fin de una relación que muchos veían como destinada a durar. La falta de empatía, la incapacidad de ponerse en el lugar del otro y comprender su perspectiva y sus necesidades emocionales, puede ser un obstáculo insalvable en cualquier relación, por muy idílica que parezca es de fuera. Ahora, la pregunta que muchos se hacen es, ¿qué significa esto para ellos individualmente? Demet Özdemir, por su parte, ha seguido adelante.
Ha tenido otros proyectos, ha mostrado una madurez y una fortaleza admirables, y aunque se ha rumoreado sobre nuevas relaciones, ella siempre ha sido reservada al respecto, priorizando su privacidad. Su carrera ha seguido en ascenso, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía, y ha demostrado una resiliencia envidiable ante las adversidades personales. Can Yaman, por otro lado, ha continuado con su carrera internacional, trabajando en producciones de otros países, y también ha sido objeto de constante escrutinio mediático en cuanto a su vida personal. Su trayectoria profesional sigue deslumbrante, pero su vida privada continúa siendo un foco de atención constante. La confesión de Can, si bien tardía, puede ser un paso hacia la sanación. Para él puede ser una forma de liberar una carga, de asumir su parte de responsabilidad y de, quizás, buscar una paz interna. Admitir los propios errores es un acto de valentía y madurez, y puede ser un catalizador para el crecimiento personal. Para Demet podría significar una validación de sus sentimientos en aquel momento, una confirmación de que su dolor tuvo una causa real y no solo fruto de malentendidos. Para los fans ofrece una explicación, aunque sea parcial, a un desenlace que los dejó con muchas preguntas. Es un cierre, aunque sea agridulce, para una historia que cautivó a tantos. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, con esta supuesta confesión de traición, nos recuerda que las relaciones, incluso las más glamurosas y mediáticas, son complejas. Están llenas de altibajos, de momentos de felicidad radiante y también de dolorosos errores. Lo que parece claro es que Can Yaman no está blanqueando su imagen, sino que está admitiendo haber cometido errores que impactaron negativamente en su relación con Demet. Y este reconocimiento, aunque doloroso, es a menudo el primer paso para crecer y aprender. La honestidad, incluso sobre nuestros propios fallos, es un signo de madurez y de autoconocimiento. La vida de las celebridades es un constante juego de luces y sombras, y lo que vemos en pantalla es solo una parte de la historia. Detrás de cada sonrisa, de cada mirada de complicidad, hay vidas reales, con sus propias luchas, sus propias decepciones y sí, a veces, sus propias traiciones. Y en este caso particular, la confesión de Can Yaman añade una capa de complejidad a un capítulo que ya de por sí había sido intenso y lleno de emociones para millones de seguidores. Es un recordatorio de que la fama no protege de las fallas humanas, y que la complejidad de las relaciones personales trasciende cualquier escenario o guión. Hemos recorrido juntos los puntos clave de esta noticia que ha conmocionado a muchos. Hemos analizado la supuesta confesión de Can Yaman, intentando entender qué pudo haber pasado entre él y Demet Özdemir. Lo que queda claro es que las relaciones, incluso las que parecen perfectas, pueden tener grietas, y que los errores, por parte de cualquiera de los involucrados, pueden tener consecuencias devastadoras. Es un relato que nos enseña sobre la fragilidad de la confianza, la importancia de la comunicación y la empatía, y el impacto que nuestras decisiones, incluso en medio de la gloria profesional, pueden tener en las personas que amamos. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero que esta información les haya resultado intrigante y esclarecedora. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan de esta supuesta confesión de Can Yaman? ¿Creen que fue una traición en toda regla o un error de juventud y fama? ¿Les parece un paso valiente hacia la reconciliación personal o simplemente una manera de lavar su imagen? Dejen sus comentarios aquí abajo, me interesa mucho leer su perspectiva y debatir sobre este fascinante tema. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que se enteren de esta noticia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.